para poderlo aprobar y discutir. Luego tenemos lo que son las normas reglamentarias, que estas normas pues son puramente administrativas. ¿Por qué? Porque estas no son emitidas por el Congreso de la República. Estas son emitidas por los órganos administrativos, pueden ser acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, y estas normas reglamentarias o los reglamentos, como les llamamos, pues son los que desarrollan las normas ordinarias. ¿Y de qué manera se desarrollan? La desarrollan indicando cuáles van a ser esos procedimientos o esos mecanismos que van a llevar a cabo todo lo que establece una ley ordinaria. Y posteriormente tenemos las normas individualizadas, que atinadamente, si se fijan, es la parte más pequeña. ¿Por qué? Porque esta norma individualizada solo va a afectar digamos, a las partes que estén en este tema. Por ejemplo, cuando en el tema de contrataciones, cuando se refiere a las bases de licitación, porque esas bases solo van a aplicar para esa licitación, para ninguna otra, ¿verdad? Son elaboradas específicamente para una licitación. O, por ejemplo, cuando ya se ha adjudicado la obra o el servicio a prestar a una entidad, en ese caso ya se tiene que redactar un contrato y en el cual se van a establecer todos los derechos y obligaciones que van a tener las partes, ¿verdad? Es decir, el Estado y la entidad que está prestando el servicio. Entonces, estas normas individualizadas son emitidas por determinados órganos o particulares, ¿verdad? Entonces, solo van a aplicar a esos casos en particular. No van a ser de observancia general ni obligatoria para todas las personas, como sí lo son la Constitución, las leyes constitucionales y las normas ordinarias, ¿verdad? Entonces, para ser un poco más específicos, nos vamos a ir un poco a los temas teóricos, ¿verdad? ¿Qué es lo que establece la literatura jurídica especializada para el efecto? Y tenemos, obviamente, que entrar a profundidad sobre las normas constitucionales. Entonces, la teoría nos establece que normalmente una norma constitucional, es decir, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece principios, derechos y garantías fundamentales. Los derechos y garantías en muchas ocasiones y en otros países, en otras constituciones, los usan como sinónimos, ¿verdad? Pero a veces pues también les hacen alguna diferencia. Sin embargo, pues tenemos que esos derechos y garantías en la Constitución Política de la República de nuestro país, pues sí están establecidos específicamente en la Constitución. Ahí están consagrados cuáles son esos derechos que tiene la población y cuáles son los deberes del Estado que debe cumplir con ellos. Por eso es que el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución están íntimamente ligados, porque uno establece todos esos derechos, todas esas garantías, y el otro establece que son deberes del Estado garantizarlos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que propiamente debería establecer una Constitución Política de la República de Guatemala, sobre todo recoger esos principios, esos derechos y garantías fundamentales de la población del país. En el caso de Guatemala, tenemos que se determina que es una constitución desarrollada. ¿Por qué? Porque está desarrollada por medio de está estructurada, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tenemos un ordenamiento como más completo, ¿verdad? Ha venido, digamos, desarrollándose la Constitución porque han habido muchos gobiernos, muchas dictaduras militares en las cuales pues no había como tal un pacto social pues que estableciera órganos encargados de velar por
que se cumplieran estos derechos y estas garantías. Incluso se establecían también órganos que actualmente pues ya no son parte de la estructura del Estado. Sin embargo, pues quedaron ahí plasmados en algunas partes de la Constitución. Entonces, la Constitución de Guatemala es desarrollada porque ha ido sufriendo varias reformas y ha ido evolucionando al nivel de que muchas veces pues han habido temas que quedan ahí regulados, algunos órganos que ya no son de utilidad y ya no forman parte de la estructura del Estado. En este tema de normas constitucionales, pues sabemos que la norma suprema es la Constitución Política de la República. Sin embargo, cuando se creó, digamos, se aprobó en Asamblea Nacional Constituyente la actual Constitución de la República de Guatemala, también se aprobaron dos leyes constitucionales, que es la Ley de Amparo de Exhibición Personal y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En la misma Asamblea Nacional Constituyente, que es una forma especial y que es la forma en la que se crean las leyes constitucionales y la Constitución Política de la República de Guatemala, es la forma en la que se puede reformar. Tenemos que al crearse esas dos leyes que se les dio ese carácter de ley constitucional, pues se quiso dejar plasmado que la garantía, ¿verdad?, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, pues que ahí refiere que, digamos, que todas las personas tienen el derecho, ¿verdad?, de que todo, de que sus garantías, ¿verdad?, sus derechos sean restaurados o restituidos si son vulnerados de alguna manera. Si su derecho de defensa es vulnerado, su derecho de petición, y tenemos la exhibición personal, que es la que protege el bien jurídico tutelado de la libertad, ¿verdad? Ustedes ven que cuando una persona está, digamos, privada de libertad y que se considera que ha sido privada de libertad de forma ilegal, porque hay una detención ilegal porque no ha sido puesta ante autoridad competente dentro de las 24 horas, no ha sido escuchada por un juez, ¿verdad? Entonces, en ese caso, las partes que involucradas o incluso una tercera persona puede plantear una exhibición personal para que esta persona sea exhibida y se verifique que no que no esté sufriendo vejámenes, que esta persona no esté sufriendo ningún tipo de tortura o de presión, ¿verdad? Entonces, sí nos genera un poquito más de importancia porque son leyes que han sido creadas en Asamblea Nacional Constituyente por esa necesidad de garantizar a la población una protección, ¿verdad? Proteger su integridad, proteger su libertad, que sean garantizados sus derechos, que si va a ser privada de su libertad, pues la detención tiene que ser legal, ¿verdad? Tienen que cumplir con lo que establece la ley. Y también la ley electoral y de partidos políticos, porque esa ley es sumamente importante, porque es la forma en la que el pueblo va a elegir a sus gobernantes, en quienes delega esa soberanía para que ellos sean los encargados de velar por los servicios, ¿verdad? Y por el bienestar, por el bien común de la población. Luego tenemos la ley de emisión del pensamiento y la ley de orden público. Esas dos leyes son constitucionales, pero no fueron emitidas con la constitución actual ni con las otras dos leyes que acabo de mencionar, sino que estas vienen de la constitución anterior. Entonces, pero siguen vigentes. Entonces, es importante también la ley de orden público y la ley de emisión del pensamiento, porque pues regulan esa libertad de expresión, ¿verdad? En la que se basan muchos, digamos, los periodistas y todos los que tienen esa opinión al respecto, y la ley de orden público que refiere todos los temas que suceden cuando hay una pandemia, cuando es un tema que también son temas que atentan contra el orden público, pues ahí tenemos que aplicar esta norma. Y son sumamente importantes, tienen una jerarquía, la jerarquía más alta,
¿verdad? Sin embargo, tampoco es que estén por encima de la Constitución, sino que están en ese mismo nivel. Luego tenemos las normas ordinarias. Las normas ordinarias, como lo platicábamos, son normas de observancia general y obligatoria. Estas lo que van a hacer es que van a crear órganos que se encargan de realizar todas las funciones que establece la Constitución Política de la República o las leyes constitucionales para el efecto. Y les asignan, digamos, competencias administrativas. ¿Para qué? Para que cumplan con el mandato constitucional. Por ejemplo, este tipo de normas ordinarias existen. Normas formales, se le llaman formales por la forma en la que son emitidas. Son formales cuando son emitidas por el Congreso de la República de Guatemala, que es el organismo o parlamento que le dicen en otros lugares, que es el encargado de crear las normas jurídicas. ¿Para qué? Para que pues entren en vigencia y sean cumplidas por toda la población, de observancia obligatoria. ¿Se recuerdan de los pasos del procedimiento legislativo, verdad? Que son aprobadas, luego son promulgadas por el presidente, quien las sanciona, y pues se da esa publicación y esa vacatio legis, que es el tiempo en el que va a entrar en vigencia para que toda la población pues la conozca, la nueva ley, y pues no, por eso es que está ese tema que establece la ley del organismo judicial, que no se puede alegar ignorancia ante la ley, porque no puede decir una persona que no conocía esa ley o que desconocía la misma, ¿verdad? Entonces esa es una norma ordinaria que es formal. Sin embargo, existen también normas ordinarias materiales. ¿Por qué son materiales? Porque no son emitidas por la autoridad que para el efecto debe hacerlo, que es el Congreso, sino que son emitidas por medio de un gobierno de facto o cuando ha habido algún golpe de Estado. ¿Y qué es lo que pasa en ese caso? Que pues se toma el poder por la fuerza y se está, digamos, gobernando de esa manera. Entonces ahí no es el Congreso el que emite las leyes, sino que es ese gobierno de facto, ¿verdad? Que está fungiendo en ese momento. Entonces ellos son los que emiten esas leyes. Tal es el caso de algunas leyes que tenemos y que están vigentes. Entonces diríamos, pero ¿por qué si no fueron emitidas o creadas por el Congreso? Pues porque se quedaron vigentes o porque están vigentes aún. Entonces, a eso nos vamos a la Constitución Política de la República y ustedes van a ver que para eso sirven lo que se denomina disposiciones transitorias. Si tienen ahí su Constitución Política, les insto a que vayamos a la parte final donde establece disposiciones finales y transitorias. Entonces, ahí ustedes van a ver que los artículos pues ya no empiezan número 1, ¿verdad? Y pues nos da algunas disposiciones específicas, pero quiero que vayamos al artículo 16. No sé si alguien tiene su Constitución ahí para que pueda leerlo y así ya tengamos un poquito más de dinámica para que veamos a qué nos referimos con el tema de las normas ordinarias materiales que fueron emitidas en un gobierno de facto, pero que aún están en vigencia. No sé si alguien quiere dar lectura o si tienen su Constitución. Si no, pues acá se los leo yo. Artículo 16. Yo lo tengo sí, a la Pablo, mano. Va, leámoslo, por favor. Muy bien. Artículo 16. Decretos, leyes. Se reconoce la validez jurídica de los decretos, leyes emanados del Gobierno de la República a partir del 23 de marzo de 1982, así como a todos los actos administrativos y de gobierno realizados de conformidad con la ley a partir de dicha fecha. Muchas gracias, Pablo, muy amable. Bueno, entonces acá en este artículo encontramos que se está reconociendo en esta Constitución que está vigente lo que pues se acordó
o que algunas leyes que estuvieron vigentes con la otra constitución. Entonces, se les está reconociendo validez jurídica a todos esos decretos leyes emanados y establece la fecha específica. Entonces, este es el fundamento que tenemos para que esas leyes todavía estén vigentes, ¿verdad? ¿Y por qué continúan vigentes? Porque fueron creadas por alguna necesidad que existía, digamos que se dio un fenómeno social y que tuvo que volverse un tema, digamos, formal para poderlo, digamos, contrarrestar ese fenómeno que se estaba dando. Continuando, ¿verdad? Con el tema, ya hablamos entonces de las normas constitucionales y las normas ordinarias. Estas dos que acabamos de ver son leyes en sentido estricto. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces, digamos que utilizamos la palabra ley para todo, ¿verdad? Sin embargo, las leyes en sentido estricto o stricto sensu son las normas constitucionales y las normas ordinarias. ¿Por qué? Porque son normas de observancia general y obligatoria, ¿sí? Que fueron, si son constitucionales, fueron emitidas por una Asamblea Nacional Constituyente y si son ordinarias, fueron emitidas por el Congreso de la República. Entonces, tienen esa calidad de estricto porque fueron creadas por los órganos facultados para el efecto y porque son de observancia general para toda la población, ¿sí? Son obligatorias. En cambio, las normas reglamentarias y las normas individualizadas no son obligatorias ni de observancia general porque no fueron emitidas por el Congreso de la República ni en Asamblea Nacional Constituyente, porque estas, en el caso de las normas reglamentarias, son disposiciones puramente administrativas. ¿Para qué? Para que toda esa estructura sea, digamos, bien organizada y administrada para prestar, digamos, determinado servicio a la población. Entonces, estos reglamentos los crean por medio de acuerdos. Los puede crear por medio de acuerdo gubernativo, ¿verdad? Se pueden crear por medio, que es el presidente de la República, o lo puede crear también acuerdos ministeriales. Son temas o disposiciones que realizan esos órganos administrativos del Estado, ¿sí? Entonces, no es ni el Congreso, ni es una Asamblea Nacional Constituyente, ni es de observancia obligatoria para toda la población. Únicamente es para temas puramente administrativos. Y tenemos las normas individualizadas, que estas son disposiciones aplicables únicamente a determinadas partes y para casos concretos específicamente. Estas no son de observancia general, son obligatorias únicamente para las partes. Un ejemplo de norma individualizada, lo que hablábamos, las bases de licitación, hablando en el tema en cuestión de contrataciones del Estado, las bases de licitación van a ser esas, digamos, va a ser esa norma individualizada que va a regir determinada licitación y va a regir para las partes, tanto para el oferente como para el que está necesitando el servicio, que puede ser un ministerio, que puede ser el organismo judicial, puede ser el Ministerio Público, ¿verdad? Tiene que realizar esas bases de licitación, ¿sí? Y esta va a ser aplicable solo para esa licitación. Y luego los contratos que se realizan para plasmar ya cuando ha sido adjudicada la obra o el servicio, pues para plasmar cuáles van a ser esos derechos y obligaciones en un contrato. Entonces esos van a aplicar solo para el Estado y para la empresa que va a prestar el servicio, ¿sí? No va a ser de observancia general, no va a ser aplicable a todas las personas, únicamente a estas partes. Por eso estas se llaman leyes en sentido amplio, ¿sí? Porque siempre decimos, sí, es que lo pactado en el contrato es ley. Entonces decimos sí, pero es ley para las partes, no es una ley en sentido estricto.
Entonces, eso era lo que quería explicarles en este tema. ¿Y por qué lo estamos viendo? Porque yo quiero que entendamos bien todo esto de la jerarquía normativa, porque esto lo vamos a utilizar bastante en la ley de contrataciones del Estado. Es una ley bastante compleja que tenemos que analizar. Entonces sí necesitaba como que darles esta introducción para que recordáramos un poquito lo de la jerarquía normativa y ver que de verdad estemos claros en ese tema, ¿verdad? Para poder hacer esa continuación que necesitamos. Ya habiendo determinado esta circunstancia eh, de la jerarquía normativa, vamos específicamente a esa jerarquía, pero en tema de contrataciones del Estado. Entonces, en esta diapositiva colocamos que la norma constitucional, pues es la Constitución Política de la República, la que va a estar ahí como norma suprema. Es la que regula todos esos principios que deben ser aplicados cuando se realice una contratación pública, ¿sí? Luego tenemos lo que es la norma ordinaria. En este caso vamos a ver dos normas ordinarias principales, ¿verdad? Son a las que tenemos que entrar a profundidad para poder salir de este curso con un entendimiento no solo básico, sino que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder desempeñarse, ya sea en su trabajo o en, digamos, en alguna institución, y que pues se puedan abrir puertas, porque quien domina este tema tiene bastantes posibilidades de desarrollarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tema complicado. En el tema de la norma ordinaria que vamos a aplicar, es la Ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92. Digamos que esta ley ordinaria fue creada en 1992. Sin embargo, les digo que es sumamente compleja. ¿Por qué? Porque ha sufrido muchas reformas. Digamos que háganse a la idea que cada año ha tenido 2 reformas desde que fue creada. Actualmente creo que la última reforma es del año pasado, de 2025, ¿sí? Entonces, con todo ese andamiaje que trae esa ley, digamos, todas esas reformas que ha tenido, vuelve sumamente complejo entenderla. Por eso es que le vamos a dedicar bastantes clases a esta ley de contrataciones. Y si ustedes ya adquirieron su ley, y si no lo han hecho, les insto a que lo hagan, porque ya cuando entremos en materia, tienen que ir haciendo anotaciones, tienen que ir verificando si tienen las reformas, porque eso va a ayudarles al respecto. Si tienen una ley que no tiene las reformas, va a ser sumamente complicado que puedan tener una buena idea sobre cada tema. Otra de las leyes que vamos a ver, que es la ordinaria también, es la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, decreto 89-2002. En este caso, pues el tema es, bueno, regresando un poquito a la ley de contrataciones, les quería comentar que digamos que esta ley ha sido modificada y reformada muchas veces porque digamos que cada vez que el gobierno cambia o consideran que debe modificarse, o que ha habido algún caso de algún tema que ha habido ahí, un tema penal o algo así, entonces vienen y modifican y ponen más requisitos y cambian requisitos y ponen más controles, pero esto no garantiza el éxito de la aplicación de esta ley. El éxito de la aplicación de esta ley es que quienes realizan las bases de licitación lo hagan bien, ¿sí? Y también que los funcionarios públicos, que efectivamente son los que están inmersos en estos temas de licitación, pues tengan esa probidad necesaria para desempeñar sus funciones. Entonces,
En el caso de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, que casi no, pues no es abordada en la universidad, es un tema sumamente importante, porque aquí, digamos que si un funcionario público o un empleado público realizó algún mal procedimiento, no observó determinado paso, entonces en principio puede tener un reparo de la Contraloría General de Cuentas, ¿sí? Y no crean que es un reparo mínimo. Digamos que se han sabido casos de que la Contraloría ha impuesto una multa a un empleado público o a un funcionario público porque no rubricó las bases de licitación. Una multa de 100,000 quetzales por ese tema. Incluso hay multas que pueden considerarse inconstitucionales, ¿verdad? Porque no son acorde a la omisión que pudo haberse dado, ¿verdad? Y ese es un tema administrativo que lleva la Contraloría al hacer ese reparo. ¿Por qué? Porque digamos que la sanción es una multa. Ese es un tema administrativo. A veces escuchamos que dicen en las noticias, ¿verdad? Ay, el funcionario público tenía 10 reparos o 20 reparos, pero eso no quiere decir que él sea un delincuente o que haya cometido un delito, sino que es lo que quiero que entendamos es que puede ser un error, normalmente es un error puramente administrativo. Digamos que omitió firmar una de las hojas, que omitió un paso del manual de procedimientos, o algún tema de foliación. Entonces, no siempre lo que dicen en las noticias o lo que quieren aparentar, o muchas veces los periodistas pues no están informados de qué es un reparo y qué consecuencias tiene, ¿sí? Entonces, pues un funcionario público puede tener muchos reparos, pero no es un tema penal en ese momento, es un tema puramente administrativo, pues su sanción solamente es una multa. Pero también en esta responsabilidad también existe una responsabilidad civil. Es la que tiene el empleado o funcionario si la omisión que realizó ocasionó daños y perjuicios, por ejemplo, a la obra, a la empresa que se iba a adjudicar y que no se adjudicó por un error de este empleado público, ¿sí? Entonces le ocasionó daños y perjuicios a la empresa particular porque esta empresa había gastado en toda esta oferta que presenta, digamos, en expertos y en otros temas, digamos. Entonces pueden ser demandados por daños y perjuicios en un juicio civil. Pero está la otra parte, también es responsable de si causa daños al Estado. Por ejemplo, que esas bases de licitación que hayan sido aprobadas tuvieran algún defecto que hizo que el contrato fuese demasiado lesivo para el Estado y que le ocasione daños al Estado, daños y perjuicios. Entonces el Estado puede demandar a esta persona en un juicio de cuentas, ¿sí? Por daños y perjuicios. O sea que si es un particular, la demanda va a ser una ordinaria de daños, responsabilidad civil. Si es el Estado el que está reclamando daños y perjuicios, entonces en ese caso sería un juicio de cuentas, ¿sí? Pero esto es puramente económico, pero también hay una responsabilidad penal, ¿sí? Y esta, digamos que es, creo que la que más se da a conocer normalmente cuando hay casos así, en las noticias, ¿verdad? Las que más conocemos cuando se dan este tipo de cuestiones. Por ejemplo, digamos que, no sé si se recuerdan del tema del edificio que el Ministerio Público compró por 35 millones de quetzales, un edificio en la zona 5, ¿sí? Que incluso por ese tema es que giraron orden de captura en contra de la exfiscal general, ¿verdad? Por un tema de haber comprado
un edificio que fue sobrevalorado, que tenían una hipoteca por 10 millones de quetzales, que es que la persona que vendió el bien se había comprometido a pagar esos 10 millones de quetzales de hipoteca cuando le hicieran el pago de los 35 millones. O sea que era un tema que era un inmueble que ni siquiera estaba libre de gravamen. ¿Sí? Entonces, quien hizo el estudio, quien hizo el análisis, no observó todas estas circunstancias que podían perjudicar, digamos, esa compra. Entonces, esto conlleva que la autorización, digamos, que quien la dio fue la exfiscal. ¿Sí? Entonces, ahí ella tiene una responsabilidad penal por ese tema. ¿Sí? Porque aunque consiguieron, digamos, un tema que Catastro había evaluado en esa cantidad del edificio, tenía el tema ese de la hipoteca y tenía otras circunstancias que no cuadraban, ¿verdad? A pesar de que el Catastro había evaluado eso, se presentó la otra evaluación y que tenía, digamos que, póngale que le dijeron 35 millones, pero no valía eso, valía 20 o 25, ¿verdad? Entonces, eso que sobraba, ¿qué pasaba con eso? Entonces, se deducía que ese sobrante iba a ser como para que la persona pagara la hipoteca que tenía por 10 millones y digamos que le iba a quedar a la institución, ¿verdad? Este es un supuesto, ¿verdad? Porque eso creo que no lo pudieron, digamos, no se pudo ir a debate, no se pudo hacer nada más porque pues la persona se fue del país, ¿sí? No afrontó este proceso penal. No estamos presumiendo aquí indicando que es culpable o inocente, porque digamos que todos tenemos presunción de inocencia, ¿verdad? Y hay que probar en un juicio que alguien es responsable de algo, ¿sí? Pero lo que quería decirles, ¿verdad? Con este ejemplo es que todo funcionario o empleado público tiene responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad civil, penal, de cuentas, incluso política, ¿verdad? Porque son temas que pues abarcan al final todo este tema. Entonces, es una ley importante, es una ley que tenemos que analizar para verificar cuáles son esas responsabilidades en las que conllevan incluso esas juntas de licitación que son conformadas por empleados de la institución que está necesitando pues contratar a una empresa para que realice un servicio o realice una obra, ¿verdad? Entonces, digamos que ser parte de una junta de licitación o de cotización, dependiendo del monto que sea, lo vamos a ver a fondo, es una gran responsabilidad. Incluso creo que también hubo otro caso con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con ese tema de quienes integraron esa junta de licitación, que incluso habían enfermeras, creo yo, médicos. Entonces es un tema complejo, ¿verdad? Pero continuando, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver más a fondo, pero esas son las dos leyes ordinarias que quiero que necesito que ustedes las tengan, ¿verdad? Ahora pueden descargarlas de internet si no las pueden comprar o si no hay no tienen las reformas, pues pueden descargarla también de internet. Luego tenemos normas reglamentarias que ya sabemos que estas pues solo van a desarrollar las normas ordinarias. En este caso, la ley de contrataciones está desarrollada por el reglamento, ¿verdad? De la propia ley, por medio de un acuerdo, el 122-2016. Y entonces, cuando ustedes compran su ley, normalmente el reglamento viene en la parte final. Y puede ser que tenga varios reglamentos, no solo uno. Por ejemplo, la ley de contrataciones tiene un reglamento de fondos privativos de la Dirección General de Adquisiciones del Estado. Esta dirección es una dirección relativamente nueva, no estaba específicamente hace mucho tiempo y tiene pues a su cargo todo el tema de las adquisiciones.
Y ahí pues tiene un reglamento que está en el 55-2022, es un acuerdo ministerial. ¿De quién? Del Ministerio de Finanzas Públicas. Y pues aquí en la parte final ustedes van a encontrar los reglamentos relacionados con la ley de contrataciones del Estado, que como comentaban, solo establecen esos mecanismos, esos procedimientos que se van a llevar a cabo para la realización de lo que establece la ley ordinaria, que es la ley de contrataciones. Luego tenemos también que hay unos manuales de procedimientos. Cada institución, digamos el Ministerio Público, el Ministerio de Educación, las secretarías, tienen cada uno sus manuales de procedimientos. Estos manuales establecen qué debe observarse para elaborar esas bases de licitación, ¿sí? Que las bases de licitación es la clave del éxito o fracaso de la licitación o de la cotización, de que se adjudique o no a una empresa, ¿verdad? Y cada institución tiene un manual de procedimiento. Entonces, muchas veces hay unos empleados que desconocen que existe un manual de procedimientos y solo se basan en lo que establece la ley de contrataciones. Y cuando la Contraloría les indica que no siguieron lo que establecía su manual de procedimientos, entonces ahí tienen un reparo y pueden hacerle algo, pueden imponerle una sanción que comentábamos que era una multa. Ahora bien, también la ley de probidad tiene su propio reglamento, también es un acuerdo gubernativo 613-2005, que es también uno de los que vamos a verificar para el efecto. Y por último tenemos las normas individualizadas. Como les comentaba, de las normas reglamentarias, pues todo deviene de la norma constitucional, luego la norma ordinaria, en este caso ley de contrataciones, reglamento de la ley de contrataciones y manuales de procedimientos, y llegamos a la norma individualizada, que son las bases de licitación, que en este caso solo aplican a esa licitación en concreto, por eso es individualizada, y el contrato administrativo que también solo va a aplicar para las partes, ¿verdad? Tanto para el Estado como para la institución pues que está realizando la oferta o a la que ha sido adjudicada, digamos, que realice determinada obra o que realice, que preste determinado servicio. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué más? Bueno, entonces, en resumen, estas son las leyes que vamos a ver en el transcurso de las siguientes clases. Entonces, necesito que por favor las tengan, ¿verdad? Que tengan las leyes. Los manuales de procedimientos, obviamente que no, porque cada institución tiene su manual, ¿sí? Pero los importantes son la ley de contratación y su reglamento, la ley de responsabilidad y probidad y su reglamento, y pues lo demás lo vamos a ir analizando en cada caso, ¿verdad? Ahora bien, habiendo concluido con ese tema, yo quise colocarles aquí los artículos importantes de la Constitución relacionados con la ley de contrataciones y que tenemos que observar. Específicamente, tenemos lo que es el artículo 1 de la Constitución Política, del que hemos platicado, ¿verdad?, desde el inicio, indicando que el fin supremo del Estado es el bien común, ¿sí? Todo radica en ello. Y por eso es que el artículo 1 está íntimamente ligado con el artículo 2. ¿Por qué? Porque el artículo 1 refiere a la protección a la persona. El Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común. Pero ¿cómo va a realizar este bien común? Entonces, tenemos el artículo 2 que refiere que es deber del Estado garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Es decir, que el Estado tiene el deber de garantizar estos derechos o estas garantías que tiene la población
por medio de la prestación de servicio público. Y con esto va a lograr el fin supremo, que es el bien común. Por eso el 1 y el 2 de la Constitución están ligados. Otro artículo importante de la Constitución es el artículo 119, que establece cuáles son las obligaciones fundamentales del Estado, que pues obviamente todas estas obligaciones también pues están relacionadas con esas garantías, ¿verdad? Ese deber que tiene el Estado de cumplir con la prestación de los servicios públicos para que obviamente se pueda dar ese bien común. Entonces tiene que promover el desarrollo económico, estimular iniciativas en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. Y esto lo hace por medio de sus secretarías, por medio de sus ministerios y de todas las instituciones descentralizadas y autónomas. Otro artículo sumamente importante es el artículo 120 de la Constitución. Este artículo refiere la intervención de empresas que prestan servicios públicos. Es decir, que digamos que las municipalidades pueden prestar un servicio público de forma directa. Por ejemplo, cuando una municipalidad presta el servicio de extracción de basura. Entonces, eso es un servicio público directo. ¿Por qué? Porque lo prestan trabajadores de la municipalidad, de determinado municipio. Entonces, ese es un servicio directo. Pero también está el servicio indirecto, que digamos que la entidad pública no puede prestar ese servicio, no tiene el recurso humano necesario, entonces contrata a otra entidad, ¿verdad? Una entidad privada para que pues preste determinado servicio. En este caso, entonces, es un servicio indirecto. Se faculta a otra entidad, incluso le da recursos para que preste el servicio, pero también debe fiscalizar. Entonces, debe intervenir a estas empresas para verificar que estén prestando el servicio público de acuerdo a lo que se estableció. Normalmente esto se da muchas veces en temas de concesiones, ¿verdad? Cuando se da concesiones como lo que teníamos del peaje, en el que se obligan a prestar el servicio público, a cobrar una tarifa por determinado tiempo, pero deben darle mantenimiento a la carretera. Entonces, esa intervención la tiene el Estado para poder verificar que las empresas están cumpliendo con lo acordado en la prestación del servicio público y que está obteniendo la satisfacción de la población. El artículo 121 refiere lo que son los bienes del Estado. Esta es una enumeración de todos esos bienes que el Estado pues tiene en su poder, ¿verdad? Los de dominio público, las aguas de zona marítima, y pues aquí está toda esa identificación de hasta qué punto es propiedad del Estado. Y tenemos el artículo 124, que también es importante. Este refiere lo que es la enajenación de los bienes nacionales. En este tema, si ustedes les preguntan, ¿puede el Estado vender algún bien? ¿Verdad? Obviamente es un bien que forma parte del Estado, ¿verdad? Entonces, digamos que si en el examen yo les llegara a preguntar esto, ustedes tienen que responder que sí, que el Estado puede enajenar los bienes nacionales, pero solo tiene que hacerlo y solo podrá hacerlo si lo hace de conformidad con lo que establece la ley, que va a establecer limitaciones, formalidades, cómo se debe realizar y por qué leyes se debe regir. ¿Y por qué ley creen que se debe regir si el Estado quiere enajenar un bien o quiere vender un bien, digamos, en términos coloquiales? Por la ley de contrataciones. ¿Sí, Glendy? ¿O se le activó el micrófono? ¿Nos quería aportar algo? Se me activó el micrófono, licenciada, perdone. No tenga pena. Entonces,
En la ley de contrataciones se establece un procedimiento que se llama subasta pública y es la forma en la que el Estado puede vender un bien nacional y debe cumplir con todo lo que establece la ley para el efecto, ¿verdad? En el caso de las entidades descentralizadas autónomas, pues también tienen disposiciones para el efecto en sus leyes y reglamentos, ¿sí? Entonces, si la pregunta que se les hiciera en el examen fuese, ¿el Estado puede vender un bien nacional? Entonces, ustedes deben responder que sí, pero debe llevarse el procedimiento que establece la ley para el efecto, es decir, la subasta pública. Pero lo vamos a ver un poquito más a fondo. Pero les doy estos datos, ¿verdad? Porque, pues, digamos que si a uno le preguntan eso, pues uno diría que no, ¿verdad? Porque ¿cómo va a vender un bien nacional si es de todos? Entonces, ¿qué repercusiones pueda tener o para qué lo va a vender? ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? Entonces, por esa razón es que existe un artículo que constitucionalmente le da la facultad para hacerlo. Sin embargo, también le pone la limitación que es qué procedimiento debe llevarse a cabo y cómo debe hacerlo, ¿verdad? No es un tema, digamos, sencillo, es un tema que debe agotar un procedimiento como tal. Luego tenemos el artículo 154, la función pública. Todos los funcionarios están sujetos a la ley. Digamos que las personas, así como los que no son funcionarios públicos, no tienen esa eh, calidad, porque así se los asigna el cargo, ¿verdad? Las personas se basan en el principio de libertad de acción. Entonces, una persona puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, ¿sí? En cambio, un funcionario público, ¿verdad? Como es depositario de la autoridad y es responsable de su conducta, porque él no puede efectuar cuestiones y decir que lo hizo de forma personal, sino que él está investido de una facultad. Entonces, un funcionario o un empleado público puede hacer únicamente lo que la ley le permite, contrario al principio de libertad de acción que tienen las personas que pueden hacer lo que la ley no prohíbe, ¿sí? Un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. Entonces, el momento que cambia de esa situación y realiza algo que no está facultado por ley para hacerlo, entonces incurre en lo que estábamos platicando de la ley de responsabilidad, de probidad y de responsabilidad de funcionarios públicos, ¿verdad? Incluyen una responsabilidad que puede ser civil, penal, administrativa, de cuentas, ¿verdad? Y es sujeto, obviamente, de una sanción. Y normalmente, pues, este artículo es para todo el derecho administrativo, para todos los funcionarios y empleados públicos. Luego tenemos el artículo 155, que era lo que hablábamos, que la responsabilidad por infracción a la ley, ¿verdad? Cuando un funcionario, trabajador del Estado, infrinja la ley en perjuicio de los particulares, pues tiene responsabilidad por daños y perjuicios que causare, y lo que platicábamos que va a tener esa responsabilidad. E incluso prescribe hasta 20 años, ¿verdad? No es un tema de que hoy tengo un cargo público y mañana ya no estoy aquí y lo que yo haya hecho no voy a tener ninguna consecuencia. Va a tener 20 años para responder por algo que haya hecho contra la ley, en perjuicio de un particular, ¿sí? O sea que, digamos que estar en un cargo público tiene muchas responsabilidades, muchas implicaciones. Y es por eso que obviamente la remuneración es un poco más elevada que un cargo que no es público, porque la responsabilidad que implica tener esa investidura es muy grande, ¿verdad? No es lo mismo
redactar un documento para que alguien más lo firme que uno tener que redactar el documento y firmarlo uno mismo, ¿sí? Porque es la responsabilidad de quien firma. Entonces, aunque le hagan el documento, el funcionario tiene la responsabilidad de leerlo y de verificar que esté correcto. Porque si él firma ese documento, no va a ser responsabilidad de quien se lo imprimió, de quien lo editó. Eso es su responsabilidad. Y él va a responder hasta 20 años después por una infracción de estas. Entonces es sumamente complejo, ¿verdad? Entonces es un tema de que las personas que optan a un cargo público muchas veces no saben o ignoran la gran responsabilidad que van a adquirir si son electos, ¿verdad? No es un tema tan sencillo para quienes tienen esa conciencia, ¿verdad? De que no es un tema de que solo va a mejorar económicamente, sino que va a tener una gran responsabilidad. Luego tenemos el artículo 183, que refiere cuáles son esas funciones del presidente, ¿verdad? Y una de ellas, en el inciso K, es someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación, pues los convenios, tratados internacionales y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Entonces, todos estos temas que tengan relación con estos temas de contrataciones, pues el presidente es el encargado de someterlo a consideración del Congreso de la República para que pues ingrese al ordenamiento jurídico interno y pueda ser compatible, ¿verdad? Porque muchas veces digamos que el presidente acude a cumbres a firmar tratados internacionales, a hacer a Guatemala parte de determinado convenio o tratado. Sin embargo, el hecho de que el presidente asista a esos lugares y él se comprometa a que el país va a estar en esa línea o va a cumplir con determinado tratado, no puede aplicarse de forma inmediata, sino que tiene que ingresar a nuestro ordenamiento jurídico interno por medio del procedimiento formal, que es el procedimiento legislativo, ¿verdad? Del Congreso, para que pues sea una aprobación como tal y se vea la compatibilidad con el ordenamiento jurídico existente, porque si va a ser incompatible totalmente con los principios y garantías constitucionales, obviamente es una ley que contraviene la Constitución y es nula ipso iure, nula de pleno derecho. No pueden hacer a la vida jurídica, ¿verdad? O si, digamos, emitieron alguna ley que es contraria a la Constitución, a los postulados de este pacto social, tendría que ser expulsado del ordenamiento jurídico por medio de ¿qué? De una inconstitucionalidad de ley de carácter general, ¿verdad? Y pues bueno, aquí en las siguientes diapositivas ya solo les hice como que ya una individualización de las normas ordinarias, ¿verdad? Que era lo que platicábamos en la gráfica que les enseñé, donde están las constitucionales, las ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas. Y aquí pues tenemos ya específicamente la ley de contrataciones. En esta lo que vamos a ver es el objeto de la ley. Que el objeto de la ley, ¿cuál es? Las compras, las ventas, las contrataciones, arrendamientos, adquisiciones. ¿Que realice quién? El Estado y sus organismos, ¿verdad? Y todas sus entidades descentralizadas y autónomas. ¿Para qué hace todo esto? Esto es el gasto público. En esto es que el Estado gasta. ¿Para qué? Para prestar los servicios públicos a la población y satisfacer las necesidades para alcanzar el fin supremo, que es el bien común. Ahora le agregan y la paz social, ¿verdad? Luego, esta ley también establece cuáles son esos órganos competentes, esas autoridades superiores, esas juntas de licitación, quién las forma,
la Dirección General de Adquisiciones, que es la que les comento que fue creada por el Ministerio de Finanzas Públicas, el supervisor de la obra, la comisión receptora y liquidadora, el REGAE, que son órganos competentes que vamos a ver un poco a profundidad, ¿verdad? Y luego también tenemos los procedimientos, cómo son esas modalidades de adquisición, que son las licitaciones, las cotizaciones, la compra directa, la compra de baja cuantía, la adquisición de proveedor único, arrendamientos, casos de excepción, contrato abierto, adquisiciones por ONGs. Digamos que todas estas formas de adquisición tienen su propio procedimiento, ¿sí? Y por eso es que esta ley es tan compleja, porque son muchos procedimientos para cada caso específico, porque depende del monto que se requiera, ¿verdad?, para realizar un proyecto. Entonces se va a ver si es una licitación o si es una cotización. También se va a ver si es un tema que está, como cuando fue la pandemia, ¿verdad?, de COVID. Si es, por ejemplo, si es un tema de urgencia nacional, que es una emergencia, como pasó en el 2020 por la pandemia, en ese caso no se tienen que llevar todos estos procedimientos que se realizan en la ley de contrataciones, ¿verdad? Sino que ahí es un tema en que no se realiza ningún tipo de filtro, ¿verdad? Entonces, se adquieren las vacunas, por eso es tan sonado todo ese tema de las vacunas Sputnik y de que después se fue un tema de que se volvió más complejo, que porque traían las vacunas rusas, que esas no eran buenas, que por qué no entraba Pfizer, y se vuelve un gran problema, ¿sí? Pero es por eso, porque no hay ningún control. Entonces, en el tema, cuando son temas de urgencia nacional y temas de estados de excepción, pues se aprueban cuestiones, digamos, sin ningún tipo de filtro, ¿sí? Sin análisis profundo. ¿Por qué? Por el tipo de emergencia. Entonces hay que tomar decisiones rápidas para que la población esté protegida. En este caso, había que tomar decisión rápida para poder tener la cura o la prevención a esta pandemia, ¿no? ¿Sí? Entonces tampoco es fácil ser un gobernante en un tema cuando hay un tema de salud a nivel internacional, ¿verdad? Luego tenemos también la enajenación de bienes públicos, que era lo que les comentaba, es un procedimiento que se llama subasta pública, las concesiones administrativas como lo del peaje, luego vamos a entrar a los recursos que son administrativos, que pues la ley identificaba reposición revocatoria, pero actualmente, según reformas, es más revocatoria, y pues está ya cuando ha sido adoptado el procedimiento administrativo, puramente administrativo, entonces todo se vuelve contencioso y hay que ir a la vía judicial, donde ya es un proceso ante un juez. Esto ya es un procedimiento, un proceso económico coactivo ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre proceso y procedimiento. Procesos ante un órgano jurisdiccional, ante un juez. Procedimiento es una serie de pasos, cuestiones administrativas ante un órgano administrativo. Ahí no es un juez, aunque le digan juez de asuntos municipales, no es un juez como tal, ¿sí? Y también si hay temas en que en el contrato se ha pactado que se va a ir al arbitraje, entonces ahí hay un tema importante, porque hay que irse a un arbitraje. Y si es una institución o una entidad internacional, es un arbitraje internacional. Y si las partes acordaron ir a Nueva York, al Tribunal de Arbitraje de Nueva York, hay que irlo a dilucidar allá, ¿verdad? Con todos los gastos que esto implica. Entonces, por eso les decía, la clave son las bases de licitación, porque esas bases son las que van a establecer cómo se debe hacer la oferta, qué es el material que se necesita, cuál es la calidad que se necesita, ¿sí? Ahí se puede poner todo y ese es el éxito de esto. Y el contrato es donde se va a plasmar legalmente todo esto. Entonces, si en el contrato, el que estaba realizando el contrato administrativo
colocó que se iban a ir al arbitraje para dirimir una controversia surgida entre las partes, imagínense qué gasto para el Estado. Entonces, no, digamos que lo ideal sería no aceptar que la controversia se tenga que resolver por medio de arbitraje, pero como la empresa a la que se adjudicó eso es lo que está exigiendo, entonces ahí hay que ver, digamos que el jurídico y esto tiene que indicar que puede ser lesivo para el Estado. Entonces, no firmar el contrato, ¿sí? Pero es un tema que debe haber una asesoría, debe haber una visión de que si surge una controversia, pónganle que la entidad no realiza bien la obra, no cumple con los tiempos y todo esto, ¿cómo va el Estado a exigirle que lo cumpla? O que no, que incumplió, se tiene que ir al arbitraje. Si eso es lo que acuerdan, lo que pactan en el contrato, porque el pacta sunt servanda establece que lo pactado entre las partes es ley y debe cumplirse, siempre que no sea algo leonino, ¿verdad? Algo fuera de la ley, desproporcionado, ¿sí? Y pues también está la jurisdicción ordinaria, que si pactan irse, por ejemplo, a la vía sumaria o algún juicio en particular, al ordinario de daños, ¿verdad? Y pues bueno, creo que por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar aquí, pero aquí en las diapositivas que continúan, pues ya tenemos, vamos a hablar también de la ley de probidad, de los decretos de emergencia, que es como lo que dijimos de la pandemia, luego los reglamentos, ¿verdad? Los reglamentos de cada una de esas direcciones que fueron creadas para el efecto, y las normas individualizadas, que son la clave, que son el éxito de esto, que son las bases del evento, ya sea de licitación, cotización o del contrato abierto, lo que se esté dando, y los contratos administrativos. Cómo se plasma legalmente eso que fue adquirido, ¿verdad? Y pues eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda al respecto, o si pues quieren analizarlo bien y en la próxima clase